Nos han pedido las clases, pastores de otros países me han pedido las clases grabadas, aunque sea, para poder tenerlas, porque les mando los audios y bueno, no es lo mismo, igual. Entonces ahora vamos a empezar a grabar las clases desde otra cámara que tengo acá abajo para que la puedan tener. Muy bien. Algo de lo que habíamos hablado en clases anteriores, ¿verdad? Es acerca del carácter, ¿verdad? La disposición al sufrimiento, la rectitud, la fortaleza. Habíamos hablado. Pero ahora vamos a enfocarnos en algo que es muy, digamos, fundamental en la vida de todo hombre o mujer que sirve a Dios, y es su estabilidad emocional. Su estabilidad emocional. Vieron que es un tema complicado. Nuestra estabilidad emocional tiene mucho que ver en la forma en que nosotros llevemos adelante nuestro liderazgo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a enfrentar muchas veces situaciones que van a desbordar nuestra vida cotidiana. Nos van a desbordar de tal manera que no le vamos a encontrar forma lógica de resolver las cosas. Entonces de pronto usted está en una crisis familiar, en un problema familiar, que puede ser un problema de salud, un problema de pareja, un problema con sus hijos, un problema económico, un problema laboral, que a su vez usted está como líder cargando con todo eso. Viene la iglesia con toda la carga emocional, ¿verdad? Dejando de lado la espiritual, la emocional estoy hablando. Vienen los hermanos, vienen los otros líderes, viene la gente nueva a la iglesia con otra mochila de problemas y otra mochila de problemas emocionales y espirituales, y vienen a usted que ya está hasta acá de pronto, porque justo esa semana usted está mal. Todos tenemos un día malo, nunca se olvide de eso. Todos tenemos una semana mala o un mes malo. Hay gente que tiene el año malo. Hay gente que va caminando por la calle y vieron como las caricaturas que tiene una nube arriba que llueve permanentemente. Hay gente que está así todo el tiempo. Eso es una realidad y eso hace a nuestra vida, ¿verdad? Porque nosotros tenemos diferentes caracteres, diferentes temperamentos, diferentes formas de ser, de hablar, de manejarnos, y debemos bajar todo a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto? Fíjense, en el libro de Santiago, anótenlo por ahí, Santiago 1.8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Dice en algunos de sus caminos? No. Dice en todos sus caminos. O sea que la parte de mi constancia tiene que ver con mis emociones. Yo tengo que estar dispuesto, decidido y determinado a avanzar, a servir a Dios a pesar de mí mismo, a hacer la obra de Dios a pesar de las circunstancias y de los problemas. O sea que cuando yo estoy emocionalmente bien centrado, yo cargo mi mochila, cargo la mochila del pastor, cargo la mochila de la iglesia, cargo la mochila de mi familia, y sigo avanzando, aunque sea de rodillas. Y eso sería lo ideal, ¿verdad? Servir a Dios postrado ante su presencia. Entonces, la estabilidad emocional es muy importante. Es muy importante. Y no es fácil de lograr, porque muchas veces la estabilidad emocional está muy ligada a la vida que hemos llevado. Algunos han llevado una vida muy dura, algunos han llevado una vida más light, algunos se han criado entre algodones y otros entre espinas. Y eso forma su carácter. Y su carácter muchas veces se necesita, como se formó en el liderazgo, pero otras necesita ser pulido. No necesariamente cambiado, sino pulido, moldeado como el alfarero moldea su vasija allí en Jeremías 18. Es importante que usted y yo, cuando le decimos que sí al Señor en el servicio, estemos dispuestos a ser moldeados, a que Él moldee nuestra vida. Y para moldearnos va a necesitar de las manos de otro hombre. Y eso es otra cosa importante.
tener el suficiente carácter para decir sí a lo que otro me diga, aunque a mí no me guste. ¿Ok? Entonces tenemos allí a Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro era una persona muy emocional. Cuando estaba caminando con Jesús veía los milagros, las maravillas, ¿verdad? Veía todas las grandezas de Dios. Sin embargo, en determinado momento, Pedro se sube a una barca. Todos los demás estaban emocionalmente complejos o estaban emocionalmente perturbados por la niebla, por la tormenta, por el lugar en el cual estaban. Sin embargo, Pedro no, por el hecho de que mientras todos decían un fantasma, Pedro dijo, si eres Jesús, que yo pueda ir hacia ti. O sea que todos estaban emocionalmente influenciados por la situación que les albergaba alrededor, o sea, la tormenta o la niebla, mientras estaban en la barca, menos Pedro. En ese momento Pedro era el que estaba mejor aplomado y dijo, se atrevió a decir, bueno, si eres Jesús, que yo pueda ir hasta ti. Eso es lo que Pedro le dice a Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó? Jesús le dijo, ven, ¿y qué hizo Pedro? Caminó sobre las aguas. ¿Por qué? ¿Por qué logró caminar sobre las aguas? Porque emocionalmente él dejó de lado toda la circunstancia, toda la situación que le rodeaba y se enfocó únicamente en Jesús. ¿Me está entendiendo? Cuando yo me enfoco únicamente en Jesús, no me va a influenciar la situación de mi alrededor, mis emociones van a estar equilibradas. No así cuando la fuente de mi equilibrio falla. Un detalle, la fuente de tu equilibrio. Anótelo por ahí si quiere. ¿Cuál es la fuente de su equilibrio? Puede ser un hijo, puede ser su esposa, puede ser su esposo, puede ser el pastor, puede ser el mismo Jesús, puede ser la Biblia. Me faltó la Biblia, me desesperé. Mi esposo no está por 3 días, me desesperé. Mi esposa y yo estamos complicados, me desesperé. Mi hijo está enfermo, me desesperé. ¿Me está entendiendo? Algo que equilibre a mis emociones, de alguna manera, para traducirlo al idioma latino, me bajó un cable a tierra esa persona, ¿tá? O me llevó a la realidad. Lo que nos lleva a la realidad, si nos falta, a veces nos puede desequilibrar. A Pedro le faltó Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz, Pedro le negó 3 veces. Cuando estaba la noche antes de ir a la cruz, ¿verdad? La noche que enjuiciaron a Jesús, Pedro le negó 3 veces, porque ya no podía ver, o ya veía que la base de su fe, el centro de su gravedad ya había sido fracturado, ya no tenía de qué aferrarse humanamente hablando. ¿Me está entendiendo? Él ya no podía ver a Jesús. Qué diferente es cuando usted está rodeado de dificultades mirando a Jesús como líder, porque Pedro era un líder, y qué diferente es cuando usted está rodeado de dificultades, nuevamente Pedro, pero sin ver a Jesús. Pedro no vio a Jesús la noche del juicio, y Pedro iba de un lado para otro negándolo. Y muchas veces nuestras actitudes y nuestras palabras, a medida que nuestra visión se acorta o que nuestra visión se distrae, nos lleva a nosotros a negar al Señor, de alguna manera. Esto es muy delicado y es muy peligroso. Hay algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de 3 hombres que eran frágiles en sus emociones y que fueron frágiles en sus liderazgos. Los 3 tenían grandes potenciales de liderazgo. Eran grandes hombres con grandes potenciales. Se los voy a decir. Uno, el rey Saúl. El rey Saúl, Dios lo amaba. Dios le dio el trono. ¿Se acuerdan? Él no estaba de acuerdo con que fuera él, porque lo pidió el pueblo. Pero Dios amaba a Saúl. Sin embargo, Saúl era emocional. Tan emocional que después, cuando veía una competencia, él quería acabar con esa competencia. En este caso era David. ¿Se acuerdan de cómo Saúl persiguió a David y todo lo que el otro líder hacía bien, a este líder Saúl le molestaba?
Entonces un líder que está emocionalmente afectado, cuando ve que otro líder crece o que se le da lugar a otras personas, esa persona emocionalmente mal va a reaccionar en contra de la persona que está siendo elevada o que está siendo exaltada. ¿Por qué? Porque está emocionalmente desequilibrado. No quiere decir que esté en pecado, simplemente estamos diciendo que a veces se pierde la visión. La otra persona que estaba emocionalmente desequilibrada y que podía tener un buen liderazgo fue Absalón. Absalón, allí ustedes se acuerdan la historia de Absalón, ¿verdad? Que Absalón se desequilibró emocionalmente y perdió la visión cuando su hermano Amnón abusó sexualmente de su hermana. ¿Se acuerdan? Tuvo que mandar a matarlo a su hermano porque él no lo mató, lo tuvo que mandar a matar, y entonces como su padre, David, en ese momento no atendió a su necesidad, él actuó con un agravio, ¿tá? Tomó la justicia por sus manos. Y acá tenemos líderes que cuando sus pastores no atienden sus necesidades, se levantan en contra del pastor o en contra del líder, haciendo cosas que traen un daño mayor. ¿Cómo se vio esto después reflejado en la historia? En Ahitofel, el tercer líder del Antiguo Testamento, que estaba tan elevado en su liderazgo que llegó a ser el consejero de confianza del rey David. Ahitofel era el consejero de David, a tal punto que le daba palabra de Dios a David y le daba también palabra de Dios a Absalón cuando Absalón fue a buscarlo a su tierra. ¿Se acuerdan que Absalón engañó a David para decirle: permíteme que vaya a Hebrón a adorar y a pagar mis votos? Él ya había maquinado hablar con Ahitofel para que tener la excusa perfecta, unir fuerzas, dos personas emocionalmente heridas en contra del liderazgo, que en ese caso era David. Entonces, tenemos que entender que las emociones se afectan por situaciones que afectan nuestra vida y nuestra estabilidad. En el caso de Saúl, lo que afectó fue que la presencia de Dios se alejó de él por su orgullo, porque se alejó de Dios. O sea que ahí hubo una falta personal. En el caso de Absalón, porque su necesidad no fue atendida, porque su hermana fue sexualmente abusada por su propio hermano y su padre no hizo nada. Y Ahitofel, porque era el abuelo de Betsabé, a quien David tomó por mujer habiendo matado a Urías. O sea, tremendo problema humano, natural de la vida, que influenció en la vida emocional de tres líderes que pudieron haber sido tres grandes hombres de Dios en la historia bíblica, y eso nos puede pasar a nosotros. Tengamos cuidado de que nosotros no caigamos en el lazo de los errores o de las fallas emocionales, porque abren puertas a espíritus de engaño y de mentira y a espíritus de rebelión. Fue lo que ocurrió en ese problema. ¿Me están entendiendo? Levanten la mano. Los que están mirando, háganme así. Ok, gloria al Señor. Muy bien. Otro hombre que vamos a utilizarlo nuevamente el caso, que llegado un momento se aferró más de sus emociones que de la fe. Nuevamente vuelvo a Pedro. Volvíamos al inicio, su fe tenía de qué aferrarse, era Jesús. Cuando él vio que Jesús iba a ser quitado, o sea, la fuerza de su fe iba a ser quitada, ese algo de quien agarrarse, como lo dijimos al principio, él le dice a Jesús que no vaya, déjame que yo tome tu lugar, no vaya, no tenés que ir a la cruz, ¿se acuerdan? Él le dijo a Jesús que no fuera, y Jesús le termina diciendo: apártate de mí, Satanás. ¡Wow! Eso significa que muchas veces el liderazgo, usted y yo como líderes, podemos estar siendo influenciados en nuestras emociones por espíritus de demonio, espíritus de maldad, que contrarían o contradicen la concreción o estorban a la visión del hombre de Dios. En este caso,
la visión del hombre de Dios era Jesús que iba a la cruz. Pero mañana puede ser su pastor, que tiene una visión y usted tiene una influencia demoníaca que a usted le da otras ideas mejores que las del pastor. Y esto es muchas veces influencia demoníaca, o generalmente casi siempre. Y generalmente ocurre en personas que tienen problemas emocionales no resueltos o problemas de pecados anteriores no sanados. Eso no hay que perderle vista. Acompáñenme al libro de Mateo, o anótenlo, capítulo 5, Mateo capítulo 5, y vamos a afirmar este texto. Esto que acabo de decir lo vamos a afirmar con un texto bíblico, porque no podemos nosotros decir las cosas sin un sustento. Muy bien, el Evangelio según San Mateo, Jesús en el capítulo 5, versículo 37, San Mateo 5, 37, Jesús le dice así a su gente: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, ¿de dónde procede? De mal. O sea que es una influencia de afuera, demoníaca, espiritual, que afecta nuestras emociones, y cuando afecta desde el mal nuestras emociones, nuestra respuesta emocional no va a ser estable, sino que va a ser inestable. Va a ser de doble ánimo, doble mente, doble alma. Por eso es una persona con una influencia en sus emociones desde la maldad o desde el mundo espiritual de maldad. Por eso que tú sí sea sí, que tú no sea no. ¿Se está entendiendo? Tengamos cuidado con nuestras emociones. Hay que mantenerse firme en las emociones, hay que mantenerse, digamos, para que se entienda en un término internacional, porque se está grabando para las naciones esto, hay que ser muy militar en nuestras decisiones. Jesús dijo: a la cruz voy y a la cruz fue. Punto. El que quiere venir conmigo, que venga. Y Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes se quieren ir, váyanse. Les dijo: ¿ustedes también quieren irse? Váyanse. Porque la gente se alejaba porque decía palabras duras. Pero él tenía una misión, una visión y un camino que recorrer. Cuando usted tiene y usted se plega a una visión y a una misión que servir, usted va tras eso. ¿Por qué? Porque su sí lo dio al momento que aceptó el desafío. El Señor le va a dar a usted desafíos como líder, desafíos como obrero, como pastor, en los cuales va a tener que tomar decisiones. Tiene que mantenerse firme en sus decisiones, porque Satanás va a querer desestabilizarlo a través de las emociones. Y en eso va a usar, como dijimos al principio, en la barca iba Pedro, pero también iban sus compañeros. Sus compañeros decían: un fantasma, desequilibrio emocional alrededor tuyo, situaciones que te quieren desestabilizar y hacer que pierdas la visión. Sin embargo, Pedro dijo: no, ese es Jesús. Si vos sos Jesús, que yo pueda ir a vos. Y él caminó sobre el agua. Cuando él dudó, ¿será o no será? Si sí o no, no. Cuando él dudó, se hundió. Pero Jesús siempre está ahí cuando tu corazón es sincero. Eso tampoco lo puedes olvidar. Algo muy importante dentro de lo que tiene que ver con las emociones es que pueden frenar la unción. Si tus emociones están atadas por situaciones de la vida, atadas como estaban las emociones de Aitofel, de Saúl y de Pedro, que estaban, y Absalón y Pedro, tenían las emociones atadas. ¿Cómo usted sabe que Pedro tenía las emociones atadas? Porque a pesar de que caminó 3 años con Jesús, y que Jesús le dijo: ama a tu prójimo como a vos mismo, y Pedro ya lo sabía desde la ley, sin embargo Pedro en Getsemaní cargaba con la espada y le cortó la oreja a un soldado romano. Lo que significa que Pedro aún no había experimentado, ¿verdad?, un equilibrio emocional permanente. Él seguía con una atadura en la vida antigua, una atadura en el pasado. Y una atadura en el pasado fue lo que llevó a negar a Pedro 3 veces la misma noche. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando yo tengo ataduras, esa atadura se convierte en mi vida en un yugo. El yugo te detiene y el yugo te domina. Saben que el yugo te detiene, te frena y te domina. Cuando usted es dominado por las emociones, usted es un peligro caminando.
Usted es un peligro caminando, es así de sencillo, porque va a tener la autoridad de ir caminando y que su sombra sane a los enfermos, como va a tener también el descaro de pararse delante de Cristo y decirle no vayas a hacer lo que tenés que hacer. ¡Wow! Pedro lo hizo. Pedro lo hizo. ¿Me está entendiendo? Porque cargaba con ese yugo. Pero bueno es Dios que cuando él tuvo la previsión de todas las cosas, él dijo que la unción sería capaz de pudrir el yugo. Entonces vamos a hablar de la unción, Isaías 10, versículo 27. La unción pudrirá el yugo. Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Se me pegaron las hojas. Las Biblias nuevas, Dios. Isaías capítulo 10, versículo 27, dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La carga será quitada de tu hombro, la carga emocional de la cual hablamos al inicio de este video, de este curso. La carga emocional, la carga de la emoción va a ser quitada y el dominio que produce el yugo va a ser quitado por la unción, por la presencia y la plenitud del Espíritu Santo en tu vida. Cuando sos plenamente lleno del Espíritu Santo, ya no sos dominable por el sistema y no sos dominable por las fuerzas de maldad. Podés ser sí influenciado, pero no dominado. Influenciado podemos ser todos porque el diablo anda como león rugiente buscando que en un descuido emocional, chao, nos puede agarrar, pero no nos puede frenar. Pero ¿qué pasa? Nuestra unción no depende ni de tus habilidades, ni de tus conocimientos, ni de tu gloria pasada, ni de lo que serviste a Dios en la antigüedad, ni de las iglesias que fuiste obrero, ni de la congregación que tuviste. No depende de nada de eso. La unción no depende de nada de eso. La unción es algo que vos recibiste del Señor y por lo general la recibiste por mano de otro. O sea, cuando usted está en un ministerio de unción, usted va a recibir la unción del ministerio, porque eso se transmite. Jesús sopló su espíritu sobre sus apóstoles. Moisés sopló su espíritu de profeta sobre los hombres que profetizaron. Y se nos corta el Zoom en 10 minutos. Y el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, anótelo, 2 de Timoteo, capítulo 1:6, dice, aviva el fuego del don de Dios, la unción, ¿verdad? Que por mis manos recibiste. Que por la imposición de mis manos recibiste. ¿Me está entendiendo? O sea que yo tengo que tomar también la decisión en mi vida de mantener encendida la llama del poder del Espíritu Santo en mi vida. Y el poder del Espíritu Santo, la unción que pudre el yugo, no necesariamente está hablando de poder para sanar enfermos y echar fuera demonios. Muchas veces te está hablando de la prevalencia de los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Porque al fin y al cabo, a lo largo del tiempo de tu vida hasta la venida de Cristo, eso es lo que te va a mantener estable en todas tus emociones, los frutos del Espíritu Santo. El gozo, la paz, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, todo eso tiene que ver al manejo de nuestras emociones. Por eso Dios habló del fruto del Espíritu Santo. A mayor presencia del Señor, a mayor prevalencia de la presencia del Señor, mayor estabilidad emocional. Mayor estabilidad emocional. Y esto lo sabemos todos los que hemos vivido la pérdida de un familiar directo, cercano. Mucha gente a nuestro alrededor nos ha dicho, yo no sé cómo vos podés estar con tanta tranquilidad y tan bien con la situación que estás viviendo. ¿Me está entendiendo? Muchas veces tenemos situaciones límites en nuestra vida en las cuales solamente el poder del Espíritu Santo, la unción manifestada en nosotros,
nos hace permanecer estables y firmes y tener allí, en medio de esa crisis, una palabra de aliento para otros, una palabra de fe y esperanza para otros, estando nosotros metidos en la misma situación. ¿Me está entendiendo? Como ahora en la situación del COVID, el mundo está en crisis, pero la iglesia tiene un mensaje de fe y de esperanza. La iglesia tiene un mensaje de poder. Los hijos de Dios tienen un mensaje de seguridad y de futuro. Aunque el mundo prevé tinieblas, nosotros somos luz que resplandecemos, porque tenemos la unción del Espíritu Santo. Le pedimos a la hermana que cierre el micrófono. Cerra el micrófono, Alma. Dios te bendiga. Ya se nos corta el Zoom en un par de minutos. Nos reconectamos de nuevo, ¿ok? ¿Me están entendiendo? Por las dudas. Se va a cortar. Cuando se corte, se vuelven a conectar. Entonces, vamos a cerrar con este tema de la unción, esta primera etapa, y seguimos con otra etapa de la clase, ¿verdad? Que ocurrirá inmediatamente de que se corte. Entonces, nuestras emociones no solamente son dominadas por el Espíritu Santo, si yo tengo la plenitud, pero también pueden dominar nuestro intelecto de tal manera que neguemos la fe. Y la unción empieza a aplacarse. La presencia de Dios ya no se manifiesta. Y entonces ahí usted va a ver hombres y mujeres que un día estaban tan llenos del Espíritu Santo y de la noche a la mañana, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Ya no siento a Dios igual, te van a decir. Yo ya voy a la iglesia y no es lo mismo. Yo escucho al pastor y me da sueño. Porque sus emociones han sido influenciadas y volvió a presentarse un yugo. Entonces, la presencia del Espíritu Santo encuentra en la vida de una persona, en vez de un corazón abierto, una determinación, un sí, hay un no. Hay un sí no, hay una duda, hay algo que está estorbando la presencia del Señor. Hay algo que está estorbando al Espíritu Santo. O sea, en nosotros. Se lo demostré con Pedro. Pedro caminó con Jesús, Pedro se hundió en el agua, Pedro caminó en el agua, Pedro llegó hasta Getsemaní a la horas previas a la cruz con una espada, habiendo sido testigo de las maravillas de Dios y habiendo sido él canal de bendición, de milagros, de prodigios y de maravilla cuando salió por las ciudades, cuando Jesús los encomendó a los 12 ir a sanar enfermos, echar fuera demonios y anunciar el Evangelio. Aún así, Pedro llegó hasta Getsemaní con una espada, porque habían ataduras en sus emociones. Tenían el Espíritu Santo porque ya se les había sido entregado. Jesús le había soplado el Espíritu Santo, para que mientras él estuviera con ellos, la unción se manifieste en ellos de una forma permanente, porque Jesús sabía que después él se iba y después tenían que recibir la promesa que era por fe. Entonces ahí las emociones juegan un papel otra vez preponderante, porque sus emociones van a atentar contra su fe. Porque si viendo no creíais, no viendo, ¿qué hacemos? ¿Me está entendiendo? Porque si viendo cargaste con la espada, si viendo a Jesús te hundiste en el agua, entonces si viendo a Jesús decías que había un fantasma caminando sobre las aguas, cuando no veas a Jesús, ¿qué va a pasar? Y eso fue lo que le pasó a los discípulos, y ustedes lo recordarán cuando Jesús resucitó, ellos estaban reunidos con miedo, encerrados, con la puerta cerrada. Hay una predicación mía en el canal de YouTube que dice con las puertas cerradas o algo así, o Jesús entra con las puertas cerradas, en la cual hablo de esto. Los discípulos estaban todos reunidos y tenían miedo, porque faltaba la fe, la persona la cual ellos se aferraban y su fe estaba plena mientras esa persona estuviera allí. ¿Por qué? Porque faltaba la plenitud del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la unción manifestada en los frutos, no en poder, sino en los frutos, ¿verdad? Que hacían que la persona se domine a sí misma. Fíjense que los frutos del Espíritu Santo todos tienen que ver con las emociones. Continuamos entonces ahora con otra área del ministerio, ya estamos cerrando, otra área del ministerio en la cual nosotros nos vemos muy afectados y en la cual también nuestras emociones juegan un papel preponderante. Para que vean, vamos a enfocarnos mucho en el tema de emociones hoy, porque el liderazgo
necesitamos entender las emociones en el liderazgo, ¿verdad? Y no juzgar las emociones en el liderazgo. Entonces, otro de los puntos los cuales nosotros necesitamos, tenemos varios casos que podemos tocar aquí, referente a las emociones y el amor al dinero. El amor al dinero. Estamos hablando de cómo nosotros administramos nuestros bienes, cómo nosotros administramos nuestro dinero, lo que Dios nos ha dado. Porque una cosa es que usted manifieste, ¿verdad? Manifieste la unción. Usted puede ser muy lleno del Espíritu Santo, usted puede ser muy lleno del poder de Dios, pero sus emociones pueden estar atadas. Puede ser un hombre muy amoroso, muy generoso en un montón de cosas, pero la plata tiene un lagarto con los dientes afilados en el bolsillo. Entonces ofrenda de lo que le sobra y diezma cuando quiere. Entonces ahí tenemos Hebreos capítulo 13, versículo 5. ¿Ah? Y ahora fíjense, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¡Wow! Emociones. Emociones relacionadas al dinero. Nuestras emociones también afectan la forma en la cual nosotros administramos nuestros bienes económicos. Nuestro dinero, nuestra ofrenda, nuestro diezmo, toda nuestra vida, lo que damos o cómo recibimos lo que nos dan, porque a veces también está en el hecho no solo del dar. Usted puede ser un buen dador y un mal recibidor. Usted puede ser un buen predicador y un mal cosechador, un buen sembrador y un mal cosechador, porque puede ser un gran sembrador, pero malo para cosechar. O usted puede ser un buen dador y malo para recibir. ¿Por qué? Porque hay algo en sus emociones, a veces el yugo, que le impide recibir, y eso incluye también el impedimento de recibir amor. Hay gente que no se permite recibir el amor de nadie. Y a veces uno por amor quiere bendecir a alguien o ayudar a alguien en determinada área y esa persona no se lo permite. No recibe con gratitud lo que se le da. No recibe con gratitud o con amor o con agradecimiento pleno del alma, del corazón. No recibe lo que se le da. Entonces eso nos habla de un problema en las emociones. Ataduras, yugos. Entonces, sean vuestras costumbres. Cuando habla de costumbres, no está hablando de una sola cosa en su vida, sino de toda su vida. La avaricia, ¿verdad? Está relacionado con la lujuria. Cuidado aquí. La avaricia y la lujuria son prima hermana. ¿Por qué? Porque quieren solo satisfacer sus propios deseos y no el de los demás. Entonces, tenemos gente que es avariciosa o lujuriosa. Y miren lo que les digo, hay gente avariciosa que da tanto por el simple hecho de recibir el aplauso, de recibir el reconocimiento de los demás. Hay gente que es tan buena para que lo vean. Jesús habló de esta gente, los que aman los primeros lugares, los que aman el ser visto, avaricia. Eso es avaricia, eso es lujuria. Busca para sí mismo y llama la atención de los demás hacia uno mismo. Aunque no sea el payaso de la fiesta, ¿me está entendiendo? Se hace el payaso de la fiesta para recibir los aplausos. Avaricia, eso es avaricia. Tengamos cuidado, sean nuestras costumbres sin avaricia. Uno de las personas que tuvo este problema fue Balaam. ¿Usted se acuerda de Balaam? Balaam tenía el problema de la codicia, Balaam tenía el problema de la plata. ¿Ah? Si usted me anote por ahí, números 22, si lo anoté bien, números 22, 25, ¿ah? Números 22,
25. Y ahí tenemos en la historia, cuando cierra la historia del asna, ¿verdad? Cuando la mula lo para a Balaam. Tiene que ser una mula quien pare a Balaam. Por eso le dije que anoté el 25. ¿Por qué? Porque viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla. O sea, hay situaciones que cuando nosotros nos enfrentamos en nuestra vida y nos vamos a caminar tras la avaricia, que vamos a tener algo que aprisiona nuestro pie y no vamos a prosperar y no vamos a avanzar y no vamos a cumplir el propósito de Dios, porque el final de ese propósito no es dirigido por el Espíritu Santo, sino que es dirigido por nuestra propia ambición, por nuestro sentimiento de avaricia o de codicia o de tener más o de lograr jerarquía. Va a haber un ángel del Señor, va a haber algo de Dios que va a enviar algo natural, en este caso envió una mula, porque algunos piensan, en el tema de la angelología, algunos piensan que los ángeles participan en todo y no es así, no participan en todo, aunque sí tienen mucha influencia en nuestra vida. En el caso de Balaam, influenció a la mula para que la mula detenga al hombre de Dios que estaba yendo por un mal camino. Gloria a Dios y gracias al amor de Dios que nosotros somos muchas veces frenados para no avanzar en muchas cosas porque vamos por un camino impulsado por emociones equivocadas, ¿tá? O apetitos inadecuados. Que el Señor nos ayude. Eclesiastés capítulo 5, me acompañan, Eclesiastés capítulo 5, no veo ni la hora yo acá, a ver si puedo ver la hora por algún lado. Bueno, 10:30 se conectaba un pastor que salía de trabajar. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, fíjense lo que dice. Porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. No habrá segundo que lo levante. Gracias a Dios que Balaam tenía una mula que lo levantó y lo paró. Pero muchas veces nuestras emociones y nuestras actitudes, o tus actitudes, van a hacer que no haya ni una mula al lado tuyo para que te pare en tu locura. ¡Wow! Que Dios nos ayude a nosotros a estar rodeados siempre de hombres y mujeres capaces que nos puedan frenar, que nos puedan extender la mano y detenernos cuando nosotros vamos a hacer una mala jugada en nuestra administración, en la parte económica, en la parte financiera en este caso, por la codicia, ¿tá? Acuérdense que hubieron dos personas que actuaron como uno solo. Dos personas que actúan como uno generalmente son un pacto de sangre o un matrimonio. Hubo un matrimonio, porque la palabra del Señor dice, ya no serán dos, sino que serán uno. Hay del solo, porque no tendrá quien lo levante. Hubo un matrimonio que se fue tras la avaricia y le mintió al Espíritu Santo, Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? Le mintieron al Espíritu Santo y se guardaron la plata. ¿Qué pasó? Murieron los dos. ¿Por qué? Porque no hubo quien los levante. Levantaron sus cadáveres después al final. Pero no hubo quien les diga en ese momento, mirá que por ahí no es. Porque todos traían sus bienes a los pies de los apóstoles. Todos traían sus ofrendas abundantes, ¿verdad? Tras el mover del Espíritu Santo, después de Hechos 2. Menos ellos, porque la avaricia cegó su entendimiento y ahí sus emociones. Por eso la palabra decía que sean vuestras costumbres, su forma de ser, su forma de vida, sea sin avaricia. Y si en algún momento usted tiene actitudes de avaricia, procure a alguien cerca para que lo ayude a salir de esa situación.
Necesitamos tener actitudes correctas frente a los bienes financieros nuestros y de la iglesia. Debemos cuidar porque eso es muy complicado. El amor al dinero es muy complicado. Muy complicado. Muy bien. Judas capítulo 1, versículo 11, porque no hay más capítulos, versículo 11. Hay de aquellos porque han perseguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y perecieron, ¿en qué? En la contradicción de Coré. Entonces, tengamos cuidado porque acuérdense que Coré se levantó contra el hombre de Dios en la rebelión, se levantó contra Dios mismo. Balaam se levantó contra Dios mismo. Y cuando nosotros nos movemos en la terquedad de nuestras decisiones, influenciados por la avaricia, nos volvemos contra Dios. Nos volvemos contra Dios. Hay de ellos, dice el libro de Judas, hay de ellos, por seguir el camino de Balaam. Que Dios nos ayude a no tener esas actitudes. ¿Se está entendiendo hasta el momento? Ahora, acompáñenme al libro de Efesios. Efesios. Efesios, capítulo 4. Un texto muy conocido por todos nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11. Harto conocido, por demás conocido. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ok? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué fue que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Para perfeccionar a los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación. Entonces, usted y yo, que fuimos llamados al liderazgo, fuimos llamados para edificar, no para destruir. Fuimos llamados para edificar. Y ese debe ser el norte de nuestra vida ministerial. En nuestro llamado, en nuestro servicio, en nuestro ministerio, si no tenemos un corazón de servicio, no vamos a calificar con nota aprobada delante del Señor, porque nosotros debemos ser servidores, servidores, aún de aquellos que nos aborrecen, estar dispuestos a servir bajo cualquier circunstancia. Nosotros necesitamos ser servidores. ¿Por qué? Porque no solo con nuestras enseñanzas desde el púlpito o desde el discipulado en las células, nosotros vamos a formar a las personas, sino también con nuestro ejemplo de vida, con nuestro testimonio. Nuestro testimonio no significa con los errores del pasado que todos cometimos, porque todos cometimos errores, sino que, ¿qué hicimos nosotros de esos errores? ¿Avanzamos o nos quedamos en ellos? Hay gente que vive en el error del pasado que usted cometió o que yo cometí. Esa persona está atada a errores de ella misma. Entonces, el líder le da significado, usted y yo le damos significado, ¿verdad?, a los demás líderes. Le damos un porqué, le damos una meta, le damos un propósito a la gente. Le damos un propósito a la gente. Nosotros somos, por llamarlo de alguna manera, arquitectos de las personas. Nosotros somos arquitectos de las personas. El arquitecto trabaja con un plano. Y el plano lo diseñó el mejor de todos los ingenieros, el Espíritu Santo. El dedo de Dios que escribió la palabra y nos dejó todas las directivas correspondientes para que podamos nosotros entregar a tiempo, ¿verdad?, la palabra justa.
correcta, aunque sea dura, porque dice que es más cortante que toda espada de doble filo. ¿Amén? ¿Se entendió eso? O sea, nosotros somos arquitectos. Si sus palabras y sus actitudes, si sus enseñanzas no va a edificar algo bueno en la vida de otro, mejor no hacerlo, no abrir la boca. Es tan simple como eso. Entonces, cuando nosotros entendemos que fuimos llamados para edificar, que fuimos llamados para levantar y fortalecer al caído, ¿verdad? Que fuimos llamados para hacer la obra de Dios, para servir. Y si nosotros entendemos que el mejor plano que tenemos para seguir es este, acá nosotros tenemos la verdad. Entonces la verdad debe ser, y anótelo por ahí, la verdad debe ser lo que debe seguir a nuestro norte. Nuestro norte, nuestro servicio, que es nuestro norte, debe ser siempre impulsado por y hacia la verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo mismo. Nuestro servicio y nuestro modelo de servicio es el mismo Jesús. Vida y obra de Cristo en nosotros. ¿Vamos a cometer errores? Claro que sí. ¿Nos vamos a equivocar? Por supuesto que sí. Jesús se equivocó y cometió errores a la vista de los demás. Lo juzgaron y lo condenaron y lo acusaron de un montón de cosas en las cuales él no tuvo nada que ver. Y era Jesús. ¿Me están entendiendo? Entonces debemos siempre mantenernos en la verdad. Y en el sí. O en el no. En el sí o en el no. Tan simple como es. Otra cosa que nosotros debemos cuidar, además de esa relación con la verdad que es Cristo mismo, es cuidar nuestra vida. Cuidar nuestra vida, cuidar nuestro tiempo de descanso, cuidar nuestra higiene, nuestra nutrición, cuidar el hecho de que nosotros necesitamos alimentar nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Porque somos tripartitos. O sea, ¿cómo usted alimenta y cuida su mente? No solamente leyendo la Biblia, sino también leyendo otras cosas, un libro de historia, de geografía, de ciencias, de política, lo que sea. ¿Por qué? Porque usted así alimenta su intelecto, su mente, su racionalidad necesita ser siempre actualizada, porque si no usted va a vivir en el pasado. Y va a hablar con gente de esta época tecnológica y usted no va a tener nada de qué hablar y no va a entender nada de lo que hablan los demás, porque ha vivido su vida solamente leyendo la Biblia. ¿Está mal? Sí, está mal. Porque su vida debe ser sin avaricia en su costumbre de vida, en toda su forma de ser, en toda su forma de vivir. O sea que usted debe darse el privilegio en su vida de estudiar otras cosas y de capacitarse para poder así tener algo que hablar, algo que decir, y una manera de tener una herramienta para poder llegar con el mensaje a otras personas que de pronto no llegaríamos si no hubiéramos estudiado. Entonces es bueno que podamos leer otras cosas o también estudiar, dedicar tiempo al estudio de lo que sea. El descanso y el sueño son fundamentales. Jesús dormía, señoras y señores. Jesús dormía y descansaba. Entonces, en el ministerio no puede ser todo servicio. Tiene que haber un tiempo para descansar. Usted y yo tenemos una vida. Y Jesús no tenía una vida literal como la nuestra, porque no era casado y no tenía hijos. Él era soltero. Pero si hubiera sido casado y hubiera tenido hijos, seguramente la historia diría: Jesús pasaba tiempo con su familia, descansaba, comía, jugaba, porque Jesús paseaba con sus apóstoles, iba por los trigales, iba rascando espiga y comiendo así nomás, iba a los lugares de pesca, iba a pescar con sus discípulos, Jesús iba a la fiesta con sus discípulos, Jesús iba al templo con sus discípulos, Jesús visitaba amigos, porque Jesús visitaba a sus amigos, ¿se acuerdan? Lázaro y sus hermanas. Entonces estamos hablando de que usted tiene que cuidar su vida social, tiene que tener vida social, tiene que como obrero tener tiempo de salir a dar una vuelta al shopping,
dar una vuelta a manzana, no dé una vuelta en el auto, o sea, no se pare y camine alrededor del auto, saque el auto y dé una vuelta, aunque sea por la manzana, que le vean la cara, vea el sol. Hay gente que no sale nunca, hay gente que no descansa nunca, que piensa que todo es Biblia, servicio a Dios. No, usted necesita descansar, usted necesita cargar su cuerpo, ¿verdad? De la energía que Dios le dio y de cómo cargarla a través de los alimentos, del descanso, de buen descanso, de los ejercicios. Porque si su cuerpo está mal, su cabeza va a estar mal, sus emociones van a ser afectadas, porque su cuerpo va a estar mal, entonces su carácter va a estar horrible y no se va a aguantar ni usted. Usted va a ser una persona muy inestable porque su cuerpo está mal. Cuando usted está enfermo, su carácter cambia. Cuando usted tiene dolor,